Terminé con Emily Carter una noche de martes que se sintió como el invierno más largo de Seattle. Y lo que dolió no fue el silencio, sino lo ensayado que parecía todo, como si los dos hubiéramos estado practicando esta ruptura en habitaciones separadas durante semanas, y esa noche finalmente dimos play. Porque para cuando le dije que habíamos terminado, ya habían pasado 15 días sin una sola frase real bajo el mismo techo. Dos personas entrando y saliendo de una relación como si fuera un trabajo sin futuro, comiendo en la misma mesa con platos separados, lavando nuestros cuencos en fregaderos distintos, compartiendo una cama que bien podría tener una autopista invisible en medio. Y en la última noche, cargué una maleta y 2 bolsas de lona llenas mientras ella se sentaba en el sofá con una sudadera gigante jugando en su consola, con los pulgares volando y la cara iluminada por explosiones de neón. Lo único vivo en esa habitación además de la tele era su Golden Retriever, Buddy, que perseguía mis pasos, mordisqueando el puño de mi camisa como si pudiera jalarme de vuelta a la vida que él entendía. Y me repetía que debía mantener la calma, ser adulto, ignorar esa parte de mí que quería preguntarle por qué ni siquiera podía levantar la mirada, por qué 5 años juntos merecían menos atención que una pelea de jefes de nivel medio. Ya conocía la respuesta de todas formas. Había dicho lo que no debía, lo que convirtió su enfado en hielo. Porque cuando estalló la primera discusión después de que cenara rápido con mi jefa, Sophia Bennett, sí, mi superior, sí, una mujer, no fue una cita, y sí, había más gente, Emily se puso celosa y todo se descontroló. Pasamos de por qué no me dijiste que ibas, a qué más me estás ocultando, hasta que exploté y lancé el golpe más bajo que tenía, mencionando al novio que ella perdió años atrás por una enfermedad repentina, diciéndole que quizá no lo había superado porque todavía guardaba esas fotos privadas en un álbum bloqueado. Y sabía, mientras lo decía, que estaba cruzando una línea sin vuelta atrás. Ella se detuvo, encendió un cigarrillo, que solo fuma cuando está furiosa, tomó una larga calada, me miró como si fuera un extraño que se hubiera colado en su apartamento. Luego se levantó, fue al dormitorio, cerró la puerta y echó el cerrojo con un clic que me atravesó el pecho como un viento helado. Y así empezó el peor frío, sin decoraciones ni discursos, solo 2 personas evitándose en alta definición. Durante 15 días intenté empezar una conversación y ella trató de borrar esa necesidad, y Buddy hizo lo que hacen los perros cuando presienten la tormenta, sentándose junto al humano que se ahoga más despacio. Pero esa noche fui yo quien rompió primero, metiendo mi vida en una maleta que tambaleaba como sabiendo que no había espacio para toda la historia atrapada en sus rincones. Y cuando la pasé junto al sofá, ella finalmente levantó la vista solo para preguntar con voz como refresco sin gas, «Son las 12, Isen. ¿A dónde vas?» Y le dije la verdad. «A un lugar donde tú no estás». Y odié lo mezquino que sonó, aunque era lo más sincero que había dicho en todo el mes, y ella inclinó la cabeza dejando que el cabello le cayera sobre los ojos, luego volvió a la tele como si ya no hubiera nada aquí. En la puerta, miré las zapatillas blancas que me había regalado para mi cumpleaños el mes pasado, nuevas y brillantes, como una promesa que no cumplimos. Y en vez de ellas, me puse mis viejas zapatillas de lona porque algo en mí se negó a deberle esa imagen impecable mientras me iba. Y cuando abrí la puerta, Buddy gimió, luego trotó hasta mí, mordió el bajo de mi pantalón y me miró con esos ojos líquidos que me hicieron sentir traidor. Y Amo le dijo, «Buddy, ven». Con ese tono frío y autoritario que suele funcionar, pero él no se movió. Me agaché a acariciarle la cabeza susurrándole como un idiota, «Oye Buddy, pronto volveré, vale», que todos sabíamos que era una mentira que quería creer. Él aflojó la mordida como si entendiera los términos de una tregua que no firmó, luego volvió corriendo con ella y tiró de su manga. Y ella lo sacudió como si fuera un mosquito. Así que hice lo único que podía hacer. Me fui, con los pulmones golpeando el aire frío en la escalera, el aliento una cadena de banderas blancas cuando salí a la calle y el viento del sound me atravesó la chaqueta. Y ahí, con la ciudad vibrando como una nevera gigante, finalmente lo sentí. No era ira, ni siquiera exactamente duelo, solo el crujido limpio de algo terminado. Llamé a Jake Mellor porque todos necesitamos un amigo a prueba de caos, y él es el mío, y contestó en el segundo timbrazo con ese tono de «¿Qué has roto ahora?».
Y 10 minutos después estaba tirado en su cama de 2 metros mirando un techo con textura de palomitas de maíz, agarrando una cerveza que me metió en la mano, y el primer trago quemó de esa forma tonta y buena que te hace creer que vas a dormir, aunque no fue así, no realmente, porque mi cerebro se empeñó en pasar rápido las mejores escenas. Emily en enero conduciéndonos a la costa solo porque mencioné que extrañaba el aire salado. Emily en mayo comprando a Buddy una ridícula sudadera de tiburón que fingíamos odiar. Emily y agosto inclinadas sobre el fregadero con un vestido veraniego, comiendo cerezas y hablando de colores para pintar como si ya hubiéramos decidido firmar una hipoteca juntos. Y luego los cortes duros, Emily encendiendo ese cigarrillo con manos firmes, Emily mirándome como si fuera una ecuación sin solución, Emily cerrando esa puerta del dormitorio sin decir palabra, y como el silencio se hizo cuerpo y caminó por nuestra casa después de eso. Enterré la cara en la almohada de Jack y fingí no oír cuando abrió la ventana para fumar. Y cuando finalmente me quedé dormido, gritó desde el balcón como si hubiera visto un ovni: «Tío, ¿no es ese el coche de Emily?». Me levanté tambaleándome en calcetines y miré desde su segundo piso. Bajé a la acera donde un Mercedes blanco con matrícula personalizada llena de 8 estuvo parado un segundo antes de doblar la esquina. Jaque murmuró algo inapropiado mientras yo trataba de reírme, diciéndole que si ella venía no era para recuperarme, sino para asegurarse de que no hubiera muerto camino a su casa, porque eso le prometió a mis padres en acción de gracias. Lo cuidaré. Llegaremos lejos. Y mira cómo envejeció esa promesa. Aún así, la visión de su coche me perseguía cuando me acostaba de nuevo, y me repetía 1000 veces: esto está bien. Es necesario. No puedes construir un para siempre sobre la base de un silencio impuesto. No puedes seguir pidiendo perdón a una puerta cerrada. Y sin embargo, echaba de menos a Buddy con una pena que me parecía más tonta que un corazón roto. Así que puse un límite mezquino para la mañana: borrar su contacto, archivar todas nuestras fotos, bloquearla en todo menos en la carpeta de nuestros viajes porque no estaba listo para borrar las pruebas de cuando fuimos felices, y decirme que ya no respondería preguntas que no podría sobrevivir. Porque la próxima parte de esta historia no trata de salvar lo que tuvimos, sino de salir con lo que queda de mí intacto. Y así termina la primera parte: yo en la cama de Jake, el teléfono boca abajo, la maleta medio abierta como si hasta ella dudara que me comprometa. Contando las horas hasta que salga el sol, sin saber que la próxima vez que vea a Buddy estará más delgado por negarse a comer, que el código de la puerta del antiguo piso seguirá siendo mi cumpleaños porque ninguno de los dos pensó en cambiarlo, que una pequeña cantidad de $1000 me convertirá en el conductor reticente de Emily, y que la línea que tracé esta noche, clara, definitiva y necesaria, se desdibujará en cuanto un perro me mire como si yo fuera su hogar. Al día siguiente, después del trabajo, tomé prestado el destartalado SUV de Jack porque necesitaba volver al apartamento a recoger el resto de mis cosas, pero no fui tan estúpido como para presentarme sin avisar, así que le envié un mensaje corto y educado a Emily, del tipo que se le manda a un casero, no a alguien que te ha visto llorar en la ducha, diciéndole que pasaría a recoger mis pertenencias restantes. Ella no respondió, pero cuando marqué el código que seguía siendo mi cumpleaños, la cerradura hizo clic y Buddy salió disparado como un misil, con las patas resbalando sobre el parquet antes de lanzarse directo a mi pecho, moviendo la cola tan rápido que pensé que podría despegar, y yo me agaché para dejar que olfateara cada centímetro de mí como si estuviera haciendo una inspección canina, presionando su nariz contra mi chaqueta, mis vaqueros e incluso mis zapatos, mientras Jack, que había venido a hacer de músculo, se reía detrás de mí diciendo: «Tío, está comprobando si has estado con otros perros o mujeres», algo que ignoré porque el entusiasmo de Buddy fue la primera bienvenida real que recibí en semanas. Me levanté, apretando para pasar junto a él hacia mi antigua habitación, y fue entonces cuando me di cuenta de que Emily estaba en casa, apoyada en el marco de la puerta con el pijama arrugado que le había comprado la Navidad pasada, el pelo despeinado, la expresión imposible de leer, y mi estómago asintió porque no se suponía que estuviera allí. Tenía un viaje a Nueva York esta semana, pero no dijo una palabra, solo me miró cruzar la habitación con mi bolsa grande y empezar a separar lo que era mío de lo que ella me había dado. Me fui dejando atrás cada regalo: ropa, un reloj,
la consola de videojuegos con la que solíamos jugar, y llevándome solo lo que había comprado con mi propio dinero, en parte por orgullo y en parte porque no quería darle ninguna excusa para acusarme de mezquindad, aunque Jack murmuró, tío, eres un idiota, vende esas cosas y no estarías arruinado ahora, cosa que fingí no oír. Buddy me siguió a todas partes, con las uñas golpeando el suelo, todo su cuerpo irradiando esa energía ansiosa de llévame contigo, y Jack, claro, tuvo que bromear, apuesto a que el perro está más apegado a ti que tu exmujer, a lo que le dije que simplemente me llevaría a Buddy, que inmediatamente se dejó caer y me inclinó la cabeza como si estuviera haciendo una audición para el papel de compañero fiel en una historia de redención, y yo no miré porque dolía. Cuando terminé, Jack bajó primero con las bolsas, dejándonos a Emily y a mí en el mismo espacio por primera vez desde aquella noche, con Buddy pegado a mi lado, y fue entonces cuando ella finalmente habló, con un tono seco, firme y autoritario, como si me asignara una tarea durante mi ausencia por trabajo: quiero que cuides de Buddy. Solté una risa corta que no era risa de verdad. ¿Crees que tengo tiempo para eso? Tengo horas extras toda la semana, contrata a alguien más. Pero ella no se inmutó y repitió, no confío en nadie más. Entonces dijo, llévatelo contigo, como si fuera la solución más sencilla del mundo. Negué con la cabeza, colgué mi bolsa al hombro y salí, con Buddy lloriqueando detrás de mí, el sonido siguiéndome hasta que Emily le puso la correa y lo detuvo, ambos mirándome desde el salón mientras cerraba la puerta, su cara medio en sombra, las orejas de Buddy echadas hacia atrás, confundidas. En el ascensor, me dije a mí mismo que esa sería la última vez que sabría de ella, pero duró exactamente 4 días porque el viernes por la noche sonó mi teléfono con un número desconocido, fijo, lo que ya me pareció una señal de alerta, y cuando contesté, listo para colgar a quien fuera que me llamara, era Emily, con la voz diciéndome que Buddy no había comido en 4 días y estaba en el veterinario para hacerse pruebas. Debería haber dicho, no es mi problema, pero en vez de eso, me encontré aceptando quedar allí con ella, dejando mi viaje con Sofía Bennett, mi jefa, que amablemente me había llevado, y entrando corriendo a la clínica como un hombre. Sin barreras, Emily estaba encorvada en una de las sillas de plástico de la sala de espera, la cabeza apoyada contra la pared, los ojos cerrados, una mano masajeándose la sien, la imagen de alguien que funciona con cafeína y terquedad, y cuando me sintió acercar, abrió los ojos de golpe, esos profundos iris marrones clavándose en mí como si me hubiera estado esperando. No me detuve a decir nada, simplemente pasé a la perrera donde Buddy yacía con la cabeza baja, pero con la cola moviéndose débilmente cuando me vio, y cuando trató de levantarse, sus patas temblaron. El veterinario explicó que había estado bebiendo agua pero apenas comía, probablemente estresado por mi ausencia, y sentí que se me cerraba la garganta porque allí estaba un ser vivo dispuesto a morir de hambre por mí, algo que mi ex ni siquiera se había acercado a hacer. Me arrodillé, acariciando su cabeza, prometiéndole en voz baja que estaría cerca, al menos hasta que mejorara, momento en que Emily se agachó junto a mí y, con ese tono despreocupado que usa cuando quiere parecer que no le importa demasiado, dijo, despedí a la última niñera, esto no volverá a pasar. Y yo respondí, ¿y cómo garantizas que la próxima persona cuidará de él? Ella sonrió levemente sin mirarme, sus dedos rozando el pelaje de Buddy. Si esa persona eres tú, puedo garantizarlo. Y mi pecho se apretó, no por romance, sino por la trampa familiar de ser necesitado por todas las razones equivocadas. Me levanté de repente. ¿Crees que solo porque rompimos seguiré apareciendo en tu apartamento cada vez que chasques los dedos? No, gracias. Ella se encogió de hombros, con los ojos siguiéndome mientras me dirigía a la puerta. Ya estaba casi fuera cuando me llamó, he estado bebiendo, ¿puedes llevarme a casa? Ni siquiera miré atrás, solo dije, llama a un taxi. Y ella volvió a insistir, te pagaré $1000, lo que me detuvo en seco, no por la cantidad, sino porque estaba sangrando dinero por el depósito y la renta del nuevo piso. Y de repente, esto dejó de parecer un favor y pasó a ser una transacción que podía justificar, mi boca dijo vale antes de que mi cerebro pudiera protestar, y 5 minutos después estaba al volante de su Mercedes blanco, recordando la primera vez que lo conduje al principio de nuestra relación y lo raspé contra otro coche, acumulando una factura de reparación que costó más que todo mi semestre en la universidad y como ella no gritó,
Solo me dijo que no me preocupara. Ahora, al entrar en el garaje subterráneo del edificio, mi memoria muscular volvió a fallar, confundí el acelerador con el freno y choqué ligeramente contra una columna de soporte, y mientras me preparaba para la bronca, ella ni siquiera miró el daño, solo se giró hacia mí con una mano en mi cabeza, preguntándome suavemente si estaba bien. Me eché hacia atrás murmurando «es tu coche», y ella finalmente miró el arañazo. «Lo llevaré al taller mañana». Sabía que esto podría pasar cuando te lo pedí, lo que me hizo mirar con enfado. Entonces, ¿para qué molestarte en pedirlo? Y ella sonrió, supongo que hay demasiado dinero tirado por ahí. Antes de salir, me añadió de nuevo en su aplicación de pagos el tiempo suficiente para enviarme el dinero. Luego, con una mirada que no supe interpretar, me dijo, llámame cuando llegues a casa. Y eso debería haber sido el final. Pero la siguiente parte de este lío involucró un perro perdido, una búsqueda a medianoche y una oferta suya que habría acabado con todo de manera limpia, si no fuera por todo lo demás. Yo ya estaba dispuesto a aceptarla. Una semana después, justo cuando me había convencido a mí mismo de que Emily había salido de mi vida para siempre, mi teléfono sonó pasada la medianoche, sacándome de un sueño superficial donde los sueños parecen repeticiones baratas. Su voz llegó tensa, llena de pánico. Ethan, Buddy se ha ido. Por un segundo pensé que había oído mal, pero siguió hablando rápido, como llegó a casa del trabajo y encontró la puerta del apartamento abierta, como pensó que tal vez Buddy había salido a buscarme, algo que nunca había hecho antes, y yo ya me estaba poniendo una sudadera sobre la camiseta, calzando deportivas sin calcetines, murmurando cómo demonios sabría dónde vivo. Y ella respondió sin perder el ritmo, le enseñaste a seguir tu olor, ¿no? Lo cual era ridículo, pero no teníamos tiempo para discutir porque lo único que tenía en la cabeza era la imagen de Buddy en algún lugar frío, confundido y solo. Mi nuevo piso estaba a menos de 1 kilómetro del suyo, así que pensé que quizá intentaría seguirme. Salí corriendo a la calle, revisando cada esquina, llamando su nombre hasta que me ardía la garganta, escudriñando las sombras entre coches aparcados y los pequeños parterres junto a la acera. Mi corazón latía con fuerza cada vez que creía ver movimiento. Estaba tan distraído que no vi el tramo irregular del pavimento hasta que tropecé y caí de bruces, raspándome las rodillas a través de los vaqueros, un dolor tan agudo que me hizo maldecir en voz baja. Justo entonces, el sedán negro de Emily se detuvo junto a la acera. Ella saltó del coche, sus ojos pasando de mi cara a mis piernas, frunciendo el ceño mientras me cogía del brazo. Me caí, pero me zafé porque no quería perder tiempo preguntando, ¿has revisado las cámaras de seguridad? Me dijo que sí, que mostraban a Buddy saliendo por la puerta trasera y quería limpiarme las rodillas antes de seguir buscándolo, pero negué con la cabeza. Primero lo encontramos a él, luego nos ocupamos de esto. Ella apretó la mandíbula, agarró mi muñeca y casi me arrastró al coche ignorando mis protestas. 10 minutos después estaba en su sofá mientras ella sacaba un botiquín, remangándome los vaqueros por encima de los rasguños sangrantes, con el ceño fruncido mientras aplicaba yodo con unas manos mucho más suaves que su voz, el calor de su palma firme contra mi piel. Por un momento fue como volver años atrás, cuando me curó después de que Buddy, demasiado entusiasta, me tirara en el parque. Pero ahora el aire entre nosotros era más denso, lleno de cosas que no decíamos. Me sorprendí mirándola y solté, Emily, cuando lo encontremos, déjame quedarme con él. Ella se detuvo a medio gesto, levantó lentamente la mirada hacia la mía, la luz reflejándose en sus ojos, y durante un instante solo nos miramos. Luego murmuró, está bien. Como si le costara algo, y volvió a envolver mis rodillas. Cuando terminó, se quedó arrodillada allí recogiendo los materiales dispersos y preguntó sin levantar la vista, si te doy al perro, ¿significa que esto se acaba para siempre? Le dije, sí, porque cualquier otra cosa sería mentira. Ella sintió como si lo esperara. Se ofreció a devolverme el dinero de cuando compramos a Buddy, pero le dije que se olvidara. Cuando terminé de atarme los zapatos, hizo una última pregunta, tan baja que casi no la escuché. Si dijera que lo lamento todo, ¿tendríamos alguna oportunidad?
Le dije que no, que mis sentimientos murieron en algún momento entre que cerró la puerta del dormitorio y fingió que no existía. Y eso fue el final, al menos hasta media hora después, cuando encontramos a Buddy escondido en unos arbustos entre su edificio y el mío. En cuanto llamé su nombre, salió corriendo, moviendo la cola frenéticamente, chocando contra mí tan fuerte que tuve que apoyarme en las manos de Emily para no caer. Enterré la cara en su pelaje, el alivio golpeándome más fuerte que el frío de la noche. Cuando llegamos a mi apartamento ya casi eran las 2 de la madrugada. Entré con Buddy, su comida, su cuenco de agua y sus juguetes favoritos, porque si me lo iba a quedar, quería quedarme con todo lo que necesitaba. Durante los días siguientes me siguió como una sombra, de habitación en habitación, esperando fuera del baño mientras me duchaba, acurrucándose junto a mi cama por la noche, y una vez incluso sacó una foto de debajo de mi cama sin que me diera cuenta de que todavía la tenía, una foto de Emily y yo en un viaje a la playa años atrás, su brazo enlazado al mío, ambos sonriendo como si no supiéramos perdernos. Se la quité con cuidado y le dije, no es un juguete, Buddy. La puse en mi mesita, preguntándome por qué no la había tirado junto con todo lo demás de ella. Preguntándome por qué borrar su número fue fácil, pero borrar la prueba de que fuimos felices se sentía como romper algo que en realidad querría volver a ver algún día. Quizá por eso, cuando llegó el día de Acción de Gracias, metí a Buddy en el coche de Jack y conduje a Portland para ver a mis padres, esquivando todas las preguntas de mi madre sobre dónde estaba Emily y fingiendo no oír cuando dijo que Emily había sido una invitada tan considerada el año anterior que había comprado tantos regalos que apenas podía cargarlos. Finalmente le dije que habíamos roto, que era lo mejor, y aunque ella parecía decepcionada, lo dejó pasar. Pero el eco del nombre de Emily siguió flotando en el aire durante el resto de las vacaciones. Cuando volví a Seattle ya hacía 2 meses que no sabía nada de ella y pensé que quizá eso era todo, que el último hilo por fin se había roto. Pero una parte de mí debería haberlo sabido mejor, porque la siguiente vez que la vi no fue en una calle tranquila ni en la sala de espera del veterinario, sino bajo las luces brillantes y vidriosas de una fiesta de empresa. Y ella no estaba sola. La fiesta anual de Navidad de la empresa era ese tipo de circo de networking sobreactuado que normalmente evitaba, pero ese año la asistencia no era opcional, así que fui con un traje que casi no usaba, con una copa en la mano intentando pasar desapercibido. Y fue entonces cuando vi a Emily entrar como si fuera la dueña de la sala, con ese peinado de ondas sueltas que solo se hacía para eventos importantes, vestida con un vestido verde oscuro que atrapaba la luz cada vez que se movía. Y no estaba sola. Había un hombre a su lado, alto, de hombros anchos, con la mano descansando demasiado cómodamente en su parte baja de la espalda. Y ella se inclinaba cuando él hablaba, como si dijera algo que valiera la pena escuchar, aunque yo no podía imaginar qué. Y quizás solo fue mi imaginación. Pero juré que ella me vio primero. Su mirada se posó directamente en la mía antes de deslizarse como si yo fuera solo otro rostro en la multitud. Sin reconocimiento, sin vacilación, nada. Y esa falta de reacción me golpeó más fuerte que cualquier escena dramática podría haberlo hecho. Me volví hacia la barra, recordándome a mí mismo que había prometido no engancharme más con ella. Pero la imagen de ella con él ardía en mi cabeza como un gif en bucle. Estaba tan concentrado en mi bebida que no noté a Sofía Bennett, mi jefa, acercándose hasta que dejó un cóctel frente a mí y preguntó suavemente, ¿estás bien? Mentí automáticamente, le dije que sí, que solo necesitaba aire, y salí al balcón donde el viento de diciembre me despertó de golpe. Me apoyé en la barandilla intentando sacudir el recuerdo de otra noche años atrás cuando nuestra primera gran pelea terminó con ella saliendo de viaje de negocios a la mañana siguiente, dejándome destrozado. Me bebí una cerveza solo y la llamé solo para preguntar si aún me amaba. Y ella dijo, Isen, te quiero. Siempre lo he hecho. Pero incluso entonces, su voz sonaba plana, como si leyera una línea. Y supe que ya no era como antes. Aparté ese pensamiento y volví adentro porque aún tenía trabajo que hacer, que esa noche parecía significar aguantar a Sofía mientras lidiaba con clientes medio borrachos y colegas demasiado entusiastas. Paré trago tras trago por ella, sonriendo a pesar del ardor en mi garganta, ya escribiéndole a Jack para que viniera a buscarme más tarde.
Pero cuando la noche empezó a acabar y el equilibrio me fallaba, Sofía me rodeó con un brazo para guiarme hacia la salida, solo para que otra mano se interpusiera entre nosotros, apartándola. Miré a los ojos de Amelie, el mismo marrón profundo, pero sin el calor que antes tenían. Y ella dijo simplemente, me lo llevo. Como si Sofía ni existiera, como si hubiera estado esperando el momento justo para intervenir. Y yo le dije que no, que Jack venía, pero ella me ignoró, repitiéndose con esa calma que siempre significaba que ya había decidido. Tiró de mi brazo y empezó a caminar. Y Sofía, para su crédito, no armó un escándalo, solo me lanzó una mirada interrogante mientras Amelie decía por encima de su hombro, me aseguraré de que llegue a casa seguro. Y ni siquiera me di cuenta de que estábamos a mitad de camino al parking antes de que me detuviera, soltando su mano, con la voz más alta de lo que quería, basta, Amelie. Terminamos. Deja de actuar como si aún pudieras decidir qué me pasa. Y ella se giró, parpadeando como si le hubiera dado una bofetada, y luego preguntó en voz baja, entonces, tú y ella. Y me reí sin humor, no. Simplemente no, porque lo último que necesitaba era darle el gusto de pensar que le debía una explicación. Algunas cabezas se volvieron, la gente susurraba, y yo di un paso atrás, creando espacio como si fuera la única manera de mantener mi determinación. Un buen ex sabe actuar como un extraño cuando se encuentran. Eso es lo que somos ahora. Así que la próxima vez, finge que no me conoces. Y juro que la vi estremecerse antes de disimularlo. Su voz casi cautelosa preguntó, no hay posibilidad. Ni siquiera si yo. Pero la interrumpí sacudiendo la cabeza. No, ¿qué cambiaría? Solo volveríamos a pelear. Volveríamos a distanciarnos. Ya no quiero vivir así. Y justo entonces, Jake llamó, su voz rompió la tensión como un salvavidas. Así que me fui sin mirar atrás, subí a su coche y le dejé llevarme a casa. Me duché, me metí en la cama y me dije a mí mismo que había terminado. Que había trazado la línea y la mantendría. Pero acostado en la oscuridad, mi mente me traicionó, pasando fotos viejas en el móvil hasta que la almohada estaba húmeda y los ojos me ardían. Y cuando el teléfono volvió a sonar, no tuve que mirar para saber quién era. Contesté igual, diciéndome que sería la última vez. Y ella preguntó si estaba a punto de dormir, con voz más suave que toda la noche, casi vacilante, y dije, si tienes algo que decir, dilo. Esta es la última vez que contesto. Hubo un largo silencio antes de que finalmente comenzara a hablar, no de nosotros, sino de ella, su infancia, cosas que nunca había contado antes. Y así la noche se transformó en la siguiente parte de la historia, donde ella intentó explicar por qué era, como si una historia de origen pudiera deshacer el final que ya habíamos escrito. Aquella noche por teléfono, la voz de Amelie no sonaba como la versión que entró con confianza a la fiesta navideña con la mano de un hombre en la espalda. Sonaba más pequeña, desnuda, casi como la Amelie que conocí años atrás antes de construir y quemar 5 años juntos. Y empezó a hablar de una forma que era imposible interrumpir. Contándome cómo creció en Chicago con padres que la trataban más como una obligación que como una hija. Como nunca iban a las reuniones de padres y maestros. Como cuando se hacía daño en el colegio, se curaba sola porque nadie más lo hacía. Como su padre le dio dinero el día que se graduó y le dijo que resolviera su vida porque ya no era su problema. Como su madre la resentía porque ella fue la razón por la que se casaron. Como la casa donde creció estaba llena de discusiones que terminaban con puertas golpeadas o la rabia alcohólica de su padre. Y cómo aprendió desde temprano que si te callas y te escondes lo suficiente, las cosas malas eventualmente pasan. Dijo que sabía que vivir con ella era difícil, que su instinto de retirarse cada vez que discutíamos era un comportamiento aprendido, que no estaba orgullosa pero no sabía cómo cambiarlo. Y cuando su voz se quebró al decir, lo siento, Isen, me di cuenta de que realmente lo sentía. Pero aún así no fue suficiente. Me quedé mirando al techo, con la garganta apretada, y le dije la verdad de que cualquiera que fueran sus razones, las guerras frías me habían agotado hasta el punto de que ya no me sentía seguro amándola, y que si de verdad me quería, dejaría de llamar y me permitiría seguir adelante.
Antes de que pudiera responder, dije buenas noches y colgué, tirando el teléfono sobre la mesita como si me quemara la mano. Porque si me quedaba un minuto más, sabía que me rendiría. Después de eso no hubo más mensajes, ni llamadas inesperadas, ni la vi cerca de mi edificio. Y un par de semanas después decidí cortar todo limpio dejando el trabajo y mudándome a Denver con Buddy porque vivir a 1 kilómetro de ella en una ciudad llena de recuerdos compartidos era como vivir en un álbum de recortes, que no quería abrir cada día. Mis compañeros de trabajo me organizaron una pequeña despedida, y bebí justo lo suficiente para estar suelto, pero no borracho, hasta que Sofía me acorraló afuera después, apoyada contra la pared en el aire frío de la noche con una mirada que no supe leer, y entonces simplemente me dijo que le había gustado desde la universidad, que lo había guardado para sí misma porque yo estaba con Emily, que pensó que se arrepentiría si no decía algo antes de que me fuera. Me preguntó si consideraría salir con ella, y la parte de mí que ansiaba una respuesta fácil quiso decir que sí para dejar que el afecto de otra persona llenara el vacío que Emily había dejado, pero negué con la cabeza diciéndole que no estaba en un lugar para empezar nada, no cuando mi última relación todavía sangraba en mi pecho. Ella sonrió como si esperara esa respuesta, dijo que solo necesitaba sacarlo y bromeó diciendo que si alguna vez cambiaba de opinión, debería llamarla primero. Nos dimos un abrazo verdadero, de esos que se dan a alguien que ha sido bueno contigo sin pedir más, y luego caminé a casa para empezar a empacar en serio, doblando mi vida en cajas mientras Buddy se sentaba en la cama mirándome como si supiera que algo estaba a punto de cambiar otra vez. En la mañana que me fui, Jake me llevó al aeropuerto, abrazándome tan fuerte que podía sentir como sus hombros temblaban, diciéndome que me visitaría y fingiendo no notar que yo lo apretaba igual de fuerte. Bromeó diciendo que honestamente pensaba que ese sería el año en que me casaría con Emily, y yo le dije la verdad, que ninguno de nosotros puede predecir que sobrevivirá a largo plazo, que a veces incluso los mejores planes se derrumban en silencio y quizá eso está bien. Mientras arrastraba mi maleta hacia seguridad, vislumbré a alguien en la multitud que se parecía a ella, el mismo cabello, la misma postura, pero no me detuve ni me di la vuelta. Solo seguí caminando porque ya no importaba si era Emily o no. Abordé ese avión con el transportín de Buddy a mis pies, mirando por la ventana mientras Seattle se hacía pequeño bajo nosotros, diciéndome que Denver sería diferente, que el próximo capítulo no empezaría con una pelea ni terminaría con una puerta golpeada, y que aunque todavía estaba aprendiendo a estar bien sin ella, al menos estaba avanzando. No sabía entonces que la pieza que había estado buscando llegaría en pequeños momentos ordinarios y que una parte de mí siempre llevaría una cicatriz con la forma exacta de ella, no porque la quisiera de vuelta, sino porque algunas personas dejan marcas que no se pueden borrar, sin importar cuántas veces pintes encima. La vida en Denver se acomodó en un ritmo más rápido de lo que esperaba, días llenos de trabajo en una empresa pequeña y tranquila donde a nadie le importaban las políticas de oficina, tardes paseando a Buddy por calles con árboles que no se parecían en nada a Seattle, y fines de semana en los que veía una película solo o quedaba con Jake si venía de visita. El tipo de existencia sencilla y sin dramas que casi había olvidado que era posible. Al principio, seguía esperando que Emily apareciera con una llamada que tendría que ignorar o un mensaje que me desequilibrara, pero pasaron semanas y no hubo nada, y poco a poco la tensión que había llevado como una capa extra de piel empezó a despegarse. Buddy también se adaptó, moviendo la cola cada vez que pasábamos por el parque para perros, durmiendo extendido por la mitad de la cama como si por fin creyera que no me iba a ir a ningún lado. Y a veces lo veía mirarme con esa misma mirada fija que solía darme en el antiguo apartamento, esa que me hacía sentir que quizá valía la pena quedarse. A las 4 no todo eran rupturas limpias, su ausencia todavía pesaba, y algunas noches me encontraba desplazándome por las fotos guardadas en mi móvil, esas que me negaba a borrar, no porque quisiera que ella volviera, sino porque eran la prueba de que alguna vez, antes de las guerras frías y las puertas cerradas de golpe, habíamos sido realmente felices, y fingir lo contrario era mentirme a mí mismo. Estudiaba la curva de su sonrisa en esas fotos, como su mano encajaba en la mía, y me preguntaba si existía una versión nuestra en algún universo alternativo en la que funcionara. Pero entonces Buddy me empujaba con su nariz como si percibiera que me estaba perdiendo en pensamientos inútiles, y dejaba el móvil recordándome que ya había elegido esta realidad.
Para la primavera, Dandor empezó a sentirse menos como una escapatoria y más como un hogar, y me di cuenta de que había dejado de medir mis días por la distancia que me separaba de ella, simplemente estaba viviendo, y eso era suficiente. Aún así, sabía que cargaría partes de ella conmigo sin querer, el pedido de café que había memorizado, la forma en que tarareaba desafinada cuando cocinaba, la pequeña cicatriz en su muñeca que se hizo intentando abrir una botella de vino con una navaja porque faltaba el sacacorchos. Esos detalles quedaban no como anclas, sino como ecos, suaves recordatorios de que fuimos reales, aunque no duramos. Una noche, sentado en el balcón con la cabeza de Buddy en mi regazo y las luces de la ciudad extendidas como una constelación tranquila, pensé en cómo la gente habla del cierre como si fuera algo que se encuentra en una sola conversación o un final ordenado, pero la verdad es que el cierre es el momento en que dejas de necesitar respuestas para seguir adelante, y me di cuenta de que lo había alcanzado sin darme cuenta. No la odiaba, no la quería de vuelta, y no necesitaba que ella entendiera lo que me había hecho. Esas cosas pertenecían a la versión de mí que se quedó en Seattle, esperando a que ella abriera una puerta que nunca iba a abrir. Ahora, en este nuevo lugar con este perro que me eligió de la manera más sencilla y pura, finalmente entendí que algunos finales son realmente solo comienzos disfrazados de desamor, y mientras la brisa nocturna se colaba entre las barandillas del balcón, me recosté, dejé que me envolviera y solté lo último que quedaba de ella.